Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Vamos a terminar con el tema de compuestos binarios y óxidos para después poder entrar a compuestos ternarios, ¿sí? En el último repaso que vamos a repasar que lo que vamos a ver ahora son los óxidos, que los óxidos eran compuestos binarios, ¿sí? Que están formados básicamente por un elemento cualquiera de la tabla periódica que se combina con el oxígeno. Dependiendo del tipo de elemento que se combina con el oxígeno, tenemos dos tipos de óxidos: los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Los óxidos ácidos es la combinación de un no metal más el oxígeno, mientras que los óxidos básicos es la combinación de cualquier metal con el oxígeno. Nosotros a estos óxidos, como vimos en las clases anteriores, tenemos la posibilidad de nombrarlos de tres maneras diferentes. Nosotros básicamente los vamos a nombrar con la nomenclatura tradicional que, dependiendo del número de oxidación que utilice ese elemento, va a terminar en oso o en ico. Recuerden que nosotros tenemos la tablita en el trabajo práctico y es la que vamos a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, empecemos a repasar algunos ejemplos para que ustedes después puedan trabajarlo. El óxido de aluminio. El óxido de aluminio, ¿sí?, es la combinación del oxígeno con el aluminio. El aluminio tiene como símbolo químico Al. Para representar la fórmula, siempre vamos a poner el elemento adelante y el oxígeno atrás. El número de oxidación del oxígeno siempre es menos 2 o 2, dependiendo cómo querramos trabajarlo. Y en este caso, si yo miro en la tabla de los numeritos de oxidación que yo les di, el aluminio tiene número de oxidación más 3. Es el único que tiene. Ahora bien, nosotros para resolverlo de una manera práctica aprendimos y dijimos que en los compuestos binarios lo que nosotros vamos a hacer es bajar cruzados los números de oxidación para que nos quede la fórmula. O sea que yo el 3 debería ponerlo acá abajo y el 2 debería ponerlo acá abajo al lado del aluminio. Entonces la fórmula me quedaría aluminio 2, oxígeno 3. Esa es la fórmula del óxido de aluminio, ¿sí? Bien, para poder realizar cualquier fórmula, entonces nosotros vamos a tener que encontrar los números de oxidación, bajar los cruzados y, en el caso de que se pueda simplificar, porque los números son pares, simplificaremos y si no nos va a quedar la expresión de la fórmula molecular o fórmula mínima del óxido. Así que esta es la fórmula, o este es el compuesto óxido de aluminio. Dependiendo de la nomenclatura, también a que le poníamos los prefijos, podíamos nombrarlo como trióxido de dialuminio, o la tercera nomenclatura decía que nosotros escribíamos como óxido del elemento y entre paréntesis poníamos el número de oxidación que este tenía. Para mi caso sería óxido de aluminio y entre paréntesis en números romanos 3. Bien, veamos otro ejemplo de óxido en el cual la nomenclatura, en vez de tener un solo número de oxidación, tenga otro número de oxidación. Por ejemplo, el óxido plúmbico. El óxido plúmbico hace referencia, si nosotros lo buscamos en la tabla periódica, al plomo, ¿sí? No se dice ni plomoso ni plómico, se dice plúmbico. Estos nombres derivan del latín, por eso es que tienen estas terminaciones, no terminaciones, sino que el nombre es medio raro, siempre porque deriva del latín, ¿sí? En este caso buscamos al plomo. El plomo, si nosotros lo buscamos, tiene dos números de oxidación, 2 y 4, pero al terminar en ico, yo sé que utiliza el mayor número de oxidación. Para mi caso, 4. ¿Que se va a combinar con quién? Y si es un óxido, siempre se va a combinar con el oxígeno. El número de oxidación del oxígeno es menos 2. Lo que yo tengo que hacer ahora, como hicimos anteriormente, bajarlo cruzado. El 2 para el plomo, el 4 para el oxígeno. Como me queda plomo, 2, oxígeno, 4. ¿Puedo reducir la expresión? Sí,
Porque la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 es 2. Entonces a mí me queda como plomo. El 1 no se pone, por eso es que no lo pongo. Oxígeno 2. Esta es la fórmula molecular o fórmula mínima del óxido de plomo o óxido plúmbico. ¿Sí? Plomo, oxígeno 2. ¿Qué hubiese pasado si en vez de ser el óxido plúmbico sería el óxido plumboso? Entonces ahora, en vez de usar el número de oxidación más grande que tiene, usaría el número de oxidación más bajo. Si tiene 4 y 2, en este caso va a usar el número de oxidación 2. Otra vez que tengo que hacer una vez que tengo el número de oxidación, los bajo cruzados. El del plomo se lo pongo al oxígeno y el del oxígeno se lo pongo al plomo. Entonces, este 2 que está acá vendría para acá y el 2 de acá arriba para acá. ¿Puedo simplificar? Sí, porque son números pares. La mitad 1, la mitad 1. ¿Cómo me queda la expresión? Plomo, oxígeno, y como me quedó el 1 y el 1, no lo pongo. Y esta es la fórmula del óxido plumboso. Cualquier óxido que yo haga, tengo que buscar el número de oxidación dependiendo si la terminación que nosotros usamos es oso o ico. Si el nombre dice óxido de sodio, óxido de calcio, al no darme la terminación, en este caso de oso, ico, y al poner el D adelante, quiere decir que cuando ustedes lo busquen se van a dar cuenta que tiene un solo número de oxidación. Por eso es que no dice ni sódico ni cálcico, sino que dice óxido del elemento. ¿Por qué? Porque tiene un solo número de oxidación. Usamos el oso y el ico para los que tienen dos números de oxidación, y recuerden que había unos elementos que se llamaban halógenos que tenían 4 números de oxidación, que eran 1, 3, 5 y 7. Por ejemplo, el óxido perclórico. Perclórico hace referencia al cloro. Termina en ico, o sea que utilizaría la mayor, pero también tiene el per. Entonces, cuando yo busco los números de oxidación, veo que el cloro tiene 1, 3, 5 y 7. Y el per, terminado en ico, es exactamente para este número de oxidación 7. Si solo fuese óxido clórico, usaría el 5. Si fuese óxido cloroso, usaría el 3. Y para el 1, utiliza el óxido hipocloroso. Como en este ejemplo el óxido es perclórico, el número de oxidación que voy a utilizar es el 7. Por lo tanto, busco el símbolo químico del cloro, que es Cl, que se va a combinar con el oxígeno. El oxígeno siempre es menos 2 y en este caso el cloro es 7. ¿Qué tengo que hacer en este caso, como en todos? Bajar los cruzados. Por lo tanto, me va a quedar cloro 2, oxígeno 7. ¿Puedo simplificar? No, porque al 2 poder sacar la mitad, pero al 7 no. Entonces la fórmula del compuesto es cloro 2, oxígeno 7. ¿Sí? Esta es la forma de trabajar con todos los números de oxidación. Con todos los elementos, ustedes tienen que tratar de poder volver los numeritos para arriba, o poder encontrar los números de oxidación para poder trabajar. Otro tipo diferente de ejercicio que nosotros podíamos hacer de esta manera es hacerlo al revés. O sea, yo les doy una fórmula y ustedes buscan cuál es el número de oxidación para poder nombrarlo. Por ejemplo, si yo pongo nitrógeno 2, oxígeno 5, y yo quiero saber el nombre de este óxido, lo primero que tendré que hacer es, en base a la fórmula, ¿se acuerdan que para llegar a esta fórmula yo bajaba los números? Para volver a ver los números de oxidación, yo debería subirlos. O sea que el 2 vendría para acá y el 5 iría para este lado.
¿Cómo me doy cuenta que no lo simplifiqué, que no reduje la expresión? Porque el 2 vuelve para arriba del oxígeno. Recuerden que el oxígeno siempre tiene 2. Por lo tanto, ya no reduje la expresión. El número de oxidación del nitrógeno es 5. Si yo busco los números de oxidación del nitrógeno que yo les di, el nitrógeno para nosotros va a trabajar con 3 y con 5. En este caso, utiliza la más grande. Por lo tanto, su nombre va a ser óxido nítrico. ¿Por qué? Porque utiliza la mayor. Óxido nítrico. Entonces, de esa manera, yo puedo, a partir de la fórmula, encontrar el nombre del compuesto. Podría haberlo nombrado con las otras dos nomenclaturas, pero nosotros casi siempre vamos a trabajar con esta. Otro ejemplo de este estilo puede ser yo tengo esta fórmula, CO2. Subo los números. Si acá no hay nada, quiere decir que acá había un 1. Y este pasa para acá. Ahora bien, ¿el oxígeno tiene número de oxidación 1? No. Su número de oxidación siempre es 2. O sea que yo a este 1 lo tendré que multiplicar por 2 para que me dé el número de oxidación del oxígeno. 1 por 2, 2. Pero si acá multiplico por 2, a este también. Y 2 por 2 es 4. Entonces, el número de oxidación que utilizó el carbono es 4. Si yo busco en la tabla cuáles son los números de oxidación para el carbono, encuentro que son 4 y 2. En mi caso, el que utilizó fue 4. Por lo tanto, este óxido se va a llamar óxido carbo, al usarlo mayor, nico. Entonces yo con la fórmula puedo encontrar el nombre o con el nombre tengo que encontrar la fórmula del elemento. Esa es la manera que vamos a tener para trabajar con los compuestos binarios. No vamos a complicarla más ni nada por el estilo. Espero que el video les haya servido. En el grupo de trabajo van a tener un trabajo práctico con la teoría que tienen que copiar y con ejercicios para resolver. Cualquier duda me van preguntando. Saludos.